Bueno, en el anterior panel comenzamos con las experiencias nórdicas. Ahora quiero comenzar al revés, con las experiencias locales. Entonces, Porfirio, tú vas a ser mi primera víctima. Y solo para hacer un breve comentario, este panel va a ser bilingüe, así que nuevamente si alguien no tiene traducción disponible, pues aquí mis amigos en la izquierda tienen la traducción simultánea. Pero bueno, Porfirio. Green Depot es un gran ejemplo de cómo la innovación circular puede surgir desde una necesidad muy concreta: reducir el uso de plásticos de un solo uso. Ustedes han logrado producir y distribuir empaques y envases biodegradables y compostables para la industria de alimentos, demostrando que es posible combinar sostenibilidad, innovación y negocio. Eso conecta muy bien con la visión de este panel de cómo escalar soluciones que nacen localmente y las vuelven parte de un cambio más grande. En este contexto, ¿qué factores dirías que han sido clave para que esta innovación funcione aquí en RD y qué lecciones deja sobre cómo impulsar el cambio desde el sector privado? Bueno, primero, gracias por la oportunidad de compartir nuestra experiencia en el desarrollo de estos productos, ¿no? Y básicamente pudiera decirte que lo más importante es tener un modelo de negocio claro, saber qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer y con quién lo voy a hacer, ¿no? Siempre es muy interesante tener una idea innovadora, es interesante tener la emoción, pero ¿cómo voy a hacer dinero de esto, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que sea sostenible en el tiempo? Y la sostenibilidad tiene que ver directamente con la rentabilidad. Entonces, el modelo de negocio es supremamente importante, el equipo de trabajo. ¿Ok? ¿Quiénes son las personas a las que yo le confío todo este proceso, en la que yo descargo todo y parte del trabajo operativo? Pero también algo muy importante es la actitud de adaptación y resiliencia ante los cambios. Estamos en un mundo donde definitivamente es muy cambiante, y cuando hablamos de economía circular, un tema muy revolucionario y que demanda de una acción rápida, ¿cómo nos enfrentamos a la realidad de manejo de residuos, de transformación de residuos? ¿Qué quiere el cliente? Pero qué yo tenía en mi mente de querer hacer. Pero tener entonces esa apertura mental para poder cambiar e iterar las ideas de acuerdo a lo que el cliente va confirmando que quiere, es lo que permite que podamos ir avanzando mucho más. Y definitivamente cuando sumamos todo esto de un modelo de negocio claro, un equipo de trabajo operativo correcto y una mentalidad de resiliencia y de adaptación, pues entonces tenemos el primer grupo de condiciones que permite que pueda superar esa barrera tradicional que es los 5 años de una empresa que inicia para poder seguir evolucionando. Muchísimas gracias, Porfirio. Y en el anterior panel hablamos mucho también sobre cómo los países nórdicos tenían esta innovación circular gracias a la colaboración entre gobierno, empresas y la sociedad civil. En base a eso, ¿qué podríamos aprender de ese enfoque para acelerar la adopción de empaques sostenibles aquí en República Dominicana? Mira, definitivamente que definir objetivos claros, objetivos que sean transparentes, que sean alcanzables, pero que podamos fiscalizar de manera correcta. Definitivamente leyes, reglamentos de aplicación y regímenes de consecuencia claros y oportunos en el tiempo. Muchas veces las necesidades llegan mucho antes de que se generen las leyes, ¿no? Y ahí viene entonces también una responsabilidad ciudadana de lograr que las cosas sucedan y de poder aliarse con las empresas que generan parte de estas situaciones para lograr cambios positivos. Pero naturalmente que cuando hablamos de leyes hablamos de los creadores y los hacedores de leyes. Estamos hablando del gobierno, que por un lado las promulga, pero luego las ejecuta. Entonces necesitamos leyes claras, pero también que se puedan cumplir en el tiempo. Y naturalmente condiciones reales y objetivas para la adecuación al cumplimiento. Muchas veces traemos leyes de otros países más avanzados y queremos aplicarlas tal cual en un territorio con una realidad diferente.
y entonces la falta de aplicación redunda o dice que no se puede aplicar o que no se quiere asumir, pero es que no está adaptada a la realidad local. Entonces definitivamente que sí, esas ideas y esas leyes son importantes, pero hay que adaptarlas realmente, hay que tener procesos de conversación real con tiempos definidos para lograr objetivos reales, compromisos con las empresas y con los relacionados directos, en el caso que trabajamos de generación de residuos o de transformación de residuos, pero entendiendo que la responsabilidad clara en el manejo de estos temas es lo que va a definir qué tan lejos lleguemos como sociedad y qué tanta sanidad ambiental y emocional tengamos por manejar estos temas de manera correcta. Excelente. Yo creo que es clave lo que dices, que no es que copiar un modelo, porque son geográficamente países muy distintos, ¿no? Entonces, aprender de las mejores prácticas y saber cómo adaptarlas al contexto local creo que es clave para llegar a esa circularidad. Entonces, también muy de acuerdo con tus comentarios. Y ahora, para pasar un poco con la experiencia nórdica, quería ir contigo, Charles. Ahí puedes usar ese micrófono. Quería saber si podrías contarnos un poco sobre el trabajo de York aquí en República Dominicana, qué resultados han visto hasta ahora y cómo la experiencia podría ayudar a escalar proyectos similares de bioeconomía circular en otros países. York es una empresa sueca de bioenergía. Fue montado para convertir pastos energéticos en biomasa para venta. Esos pastos energéticos son de rápido crecimiento y realmente tiene un mayor contenido de energía por metro cuadrado que cualquier otro producto. Y producimos biocombustibles sólidos. Cultivamos esas especies en tierras degradadas o abandonadas de baja productividad, que son muy robustos y aguantan malas condiciones. Lo procesamos y entregamos en formato que el cliente necesita al mismo cliente. Siempre buscando sustituir el carbón y otros combustibles no confiables y reduciendo emisiones y fortaleciendo la seguridad. República Dominicana hemos desarrollado una cadena totalmente integrada desde busca de tierras hasta entrega al cliente. Se basa en tres pilares. Uno, materia prima sustentable o sostenible. A veces mezclo con portugués. Tenemos hoy más de 500 hectáreas ya plantadas, listo para cosecha, usando una caña energía, que es una caña de alta fibra. Ocupamos unas tierras abandonadas hace 20, 25 años, que fue un trabajo, pero sí ya está todo montado. Trabajamos también con pequeños agricultores que quieren integrarse al sistema. Con base al éxito que hemos tenido, estamos escalando para 3.000 hectáreas durante el año que viene, durante los próximos 2 años. El segundo es combustible bancable, o sea, combustible de confianza, que puede confiar y llevar al banco para lo que necesita. Tenemos una planta de procesamiento local en San Pedro de Macorís ahora. Producimos esos biocombustibles padronizados, que es básicamente bagazo, para usar en calderas ya existentes. Eso quiere decir que la industria tales como cemento, textiles, hoteles y otros pueden cambiar de su matriz energética. Los combustibles son consistentes, no varían, disponibles el año entero, que podemos cosechar el año entero gracias a que no necesitamos teores de azúcar ni como caña de azúcar. Y tercero es carbono de credibilidad, que tenemos un sistema que ya fue una metodología que ya fue verificado por DNV para emitir crédito de carbono con esa plantación.
y estamos apoyando empresas y países para realizar contribuciones a climáticas. Ya viendo esos resultados, tenemos demanda local, que carta de intención y hasta contratos de compra y venta ya realizadas. El impacto del suelo y agua fue notorio. El flujo de agua, drenaje, salud de suelo ha mejorado significativamente solo en los últimos 2 años. Fueran los empleos y biodiversidad que hemos podido ayudar. Cómo eso puede escalarse en el modelo en otros lugares, es un diseño replicable. Nuestro enfoque en tierras subutilizados evita conflictos, aseguramos la demanda de industria temprana, adaptando al mercado local. El monitoreo de carbono es verificado externamente y adaptamos al trópico y nuestras alianzas. Trabajamos con ministerios, municipios, ONGs para generar ese resultado. Nos cuentas que York comenzó en Suecia y por lo que estás comentando ha llevado este modelo circular a lugares muy distintos, ¿no? Como República Dominicana. Quisiera saber qué has aprendido sobre cómo escalar la innovación nórdica en estos mercados y cómo esta experiencia puede servir a otros que buscan expandir soluciones circulares a nivel global. George nació en Suecia con una idea donde allá es circularidad y sustentabilidad es integrado, es normal en las políticas, en la cultura empresarial. Traer el modelo a la República Dominicana y construir una cadena de suministro de biomasa totalmente operativo nos ha enseñado muchas cosas. Primera lección es los modelos no es copiar y pegar. Lo que funciona en contexto nórdico no siempre traduce integralmente y directamente. Hay que adaptarlo al local, diferentes condiciones climáticas, sistema de tenencia de tierra, que es muy complicado aquí, brecha de infraestructura y marco de permisos, permisología, todo eso impacta. Hemos tenido éxito construyendo localmente, adaptando a la situación. En segundo, hemos aprendido que las soluciones circulares necesitan capital paciente y claridad política. Los tiempos administrativos y acceso a la tierra demora mucho más de lo esperado y programado. Los bancos tradicionales no siempre están preparados a financiar proyectos de bioeconomía y son proyectos de intenso capital, no son proyectos baratos. Y ahí donde el apoyo de inversionistas temprano es fundamental. En tercer lugar, abrazar complejidad, profundidad de proyecto. Bioenergía no se trata solo de reemplazar combustibles fósiles, pero también de restaurar tierras, crear empleos, capturar carbono para la emisión de los créditos al mismo tiempo. Eso requiere equipos multidisciplinarios y un enfoque de pensamiento sistémico. Y por último, hemos comprobado que los valores nórdicos viajan bien siempre que lidera con humildad. La transparencia en los informes, toma de decisiones basadas en datos y salvaguardas ambientales y sociales forman parte de nuestro sistema de operar. La mentalidad nos ha ayudado a generar confianza, construir la alianza con agricultores y clientes para esas prioridades. Así que hay una conclusión que para otros que buscan escalar soluciones técnicas, no se trata de exportar un modelo y sí de adaptar los principios que traen. Y básicamente es eso. Hay algo muy interesante que comentas sobre la adaptabilidad. En mi caso, que represento a Finlandia, y como tal vez algunos ya saben, Finlandia es uno de los mayores referentes en el sector educativo y siempre me preguntan cómo podemos copiar el modelo finlandés en Perú, en Colombia, en Latinoamérica.
Y mi respuesta siempre es, no podemos copiarlo, son culturas diferentes, pero sí podemos aprender de este modelo, rescatar las mejores prácticas y adaptarlo a cada realidad. Y creo que esto no solo es para el sector educativo, sino también es para cualquier sector. Así que muchas gracias, ya luego regreso con otra pregunta adicional. And now I'm going to switch to English to my colleague here. And then please teach me first how to pronounce your name, because I've never know how to pronounce that O. So, Well, if you manage to do it correctly, it starts with an and then you go on with Örjan. okay, And now everybody, Örjan. Oh, brilliant. okay, so I'm not going to try that again. Yes, exactly. So Norway's seafood sector is often seen as a global example of how innovation, sustainability can work hand in hand. From your perspective, how can the experience of the Norwegian Seafood Council that you represent in building trust, data transparency, and value for every part of the marine resource help inspire the Dominican Republic and other countries to scale circular and innovative solutions within their seafood industries? Thank you. That is a very, very big question. Yeah. First off, sorry for not speaking Spanish. I hope you guys can understand me. I'll try to speak slowly. Well, of course, the Norwegian seafood sector is big, and here it's all about Bacalhau Noruego. So I'm happy to say, for those of you who are still awake, we are serving Bacalhau Noruego afterwards. So that's what we can look forward to. But I think with all these good examples that we've had from this panel and the last panel, I thought maybe we give an example that's not bacalhau, but that kind of embodies a lot of what's been talked about. And that is the cooperation between the private and the public sector in Norway. One of Norway's by far biggest export commodities and one of Norway's biggest adventures within business the last 40 years is Salmon de Noruego. And this is something that's quite new. I mean, we started this in the early 70s. So a lot of the people who are now the CEOs and the owners of these companies are the same people who started them back then. And the reason I think this is a good example both of sustainability practices and also for circular economy is that this is the best example of how none of these sectors could have done this alone, because there were a lot of tiny companies trying to do salmon farming along the coast of Norway. And Norway has the second largest coastline in the world, so there is a long way between all of these companies. And when you start something like this, of course, there's a big deal of R&D and innovation involved, and everybody's trying to invent the wheel and figure out how to do this. And the government of Norway in those days pushed quite a lot of money into R&D, into helping these companies. So both with how to do it, but also with things like vaccines, like Norwegian salmon has no antibiotics because government-funded programs, R&D programs, work together with the producers to invent vaccines. The way that it's reared in the fish pens all the way up till today, where you have if you have a problem with sea lice, a small parasite that can attach to the fish, there are now lasers in the pens, so you actually shoot them with lasers, like something out of a sci-fi movie. So this has been a development over a very, very long time. And I think it's also made it's made the industry into the progressive industry that it is today. So to this day, there's a lot of work within circular economy in the salmon business, right? We have we have this, my cards. This is salmon skin, for instance. So this is one way of using the salmon to producing leather. We do, or not we, but the salmon industry do, if you do a lot of salmon in a pen, of course you can have some droppings and some leftover feed. So they put up a plant for seaweed next to it, so that the seaweed can grow from the leftovers from the salmon production. And that seaweed can go into biofuel, for instance, but it also goes into fertilizer or to human consumption. And there are many, many examples of this, but I think the lesson is, I don't know if this
like you said, some things are transferable and some things have to be translated into the different nations. But the lessons from us in this is that this has not been possible without the cooperation between private and public sector. Absolutely. And I think it's fascinating when you're talking about Norway. It is the only Nordic country that I haven't been to yet. So I'm looking forward to learn more about Norway. But anyways, from my research, I also learned that Norway is very well known for having one of the world's most advanced systems for traceability and responsible fishing, which is a model that many countries look to as a reference, especially countries like Dominican Republic, that they have this beautiful sea. So what lessons from the Norwegian model could help countries like the Dominican Republic manage their marine resources more effectively and position their seafood as sustainable in the global markets? Well, I think if you take the last part of your sentence first, to place it as sustainable in the market or to market it as sustainable, from our experience means that it has to be sustainable. I mean, we have many examples throughout the world of greenwashing and of trying to position something as circular economy or as sustainable, but you will quickly get found out. So the Norwegian placing of sustainable seafood is based on a model of a lot of, again, a public-private cooperation with a lot of public-financed research agencies trying to figure out how much fish is in the ocean, and then setting a quota, deciding how much we can catch every year, then spreading that quota out between big and small boats, and maybe most importantly, to have several arms of the fish police to follow this, so that we know that the Norwegian Coast Guard follows up if anybody catches too much fish. We have the Norwegian Food Safety Authority that watches all the land-based facilities where you land this fish and so on. So I think that for us it's a circle, and every time you end the year, then you take all the catch data that you have and you start over again. But I think the easy answer to the question is that we need to make sure that when we put a stamp on something, when we call it sustainable, it actually has to be. Excellent. So now we're going to go to Martin. Let's see which microphone is working now. Let's see. Okay, Martin. So you're working in the Dominican Republic. I think we were talking earlier, you mentioned you're based in Punta Cana, right? And you're working in turning organic waste into biogas and fertilizer, a very practical example of circular innovation. I want to know from your experience, what have been the key factors that allow this kind of waste-to-value model to work locally, and what lessons might help escalate it regionally? Bueno, trataré de hablar en español para no ser totalmente fuera de todo. Antes de meterse en un desarrollo de un proyecto en un país donde tú no naciste, tú necesitas conocer el país un poco para entender lo que es posible o no. Yo tuve la oportunidad y el placer de conocer este país hasta 1999. Entonces yo conozco un poco y soy un poco platanado. Lo que fue la idea nuestra era que todo el mundo quería eólico o fotovoltaico en cuanto a realizar un proyecto de energía renovable. Levantamos la vista un poco para ver si no hay otra manera de solucionar también un problema de medio ambiente que realmente este país tiene. Y como ustedes saben que la industria avícola y porcina es muy, muy grande y las proteínas son muy deseables en las tiendas, pero el desventaje de este es que también hay una gran cantidad de desechos. Y para no molestar a nadie, pero solo puedo decir que ahora en día estos desechos no son manejados responsables. Entonces fue la idea que, ¿por qué no tratar de convertir ese en algo más valoroso?
Y no únicamente se consigue energía en una forma u otra, electricidad, biometano, que es el gas natural, biometanol, bioetanol, o también lo que ahora está muy popular, de meterse en gasolina de aerolíneas verde. Todo esto se puede producir utilizando los desechos de estas industrias. Entonces, ¿dónde están las industrias? Las más grandes están en el Valle de Cibao, en el centro del país, y el proyecto donde decidimos de meternos es cerca de Moca, donde la mayoría de los productores de huevos y pollos y cerdos existen. Esta no es el único lugar del país, y como la última parte de la pregunta es que si se puede escalar o hacer en otras partes del país, la contesta es sí. El proyecto nuestro tiene una dimensión para no ser enormemente grande, pero tampoco muy pequeño para que no se pueda realizar del interés del offtake o de la venta de lo que se produce. Porque después de convertir estos desechos orgánicos a biogás, también se consigue en el proceso nuestro dos tipos de fertilizantes bien potentes, orgánicos. ¿Y quién necesita un fertilizante orgánico en la República Dominicana? Son las industrias que son exportadores de bananas orgánicas, café, chocolate, todo eso. Entonces el mercado está. Y si el mercado no está interesado, también son comunidades que se pueden exportar. Encima de todo eso, con el ahorro de no dejar estos desechos de contaminar el suelo, los ríos, los acuíferos, el aire, se capta las emisiones de CO2 que todo el mundo habla cuando se menciona el Acuerdo de París. En fin, el proyecto es sostenible en cuanto a hay más materia prima que es necesario y hay un mercado para que todo que se produce. Y al final el proceso es cerrado, es decir, que no tiene efluentes como otras instalaciones parecidas, pero que no funcionan muy bien, porque tú metes el desecho de un lado contaminado y se sale realmente la misma contaminación por el otro. En nuestro recirculamos y entonces no hay efluentes. Gracias, Martín. Y bueno, ahora ya la siguiente pregunta te la hago en español para que se haga más fácil. Como empresa que aplica innovación inspirada en el modelo nórdico en el contexto caribeño, ¿qué desafíos han enfrentado al transferir tecnologías o prácticas de estos modelos? ¿Y cómo se ha adaptado al entorno local, ¿no? Que era lo que estábamos comentando creo que bastantes veces, para garantizar el éxito y la posibilidad de escalar las soluciones que ofrecen? Yo creo que el problema más grande que hemos tenido es de explicar a la gente que vive cerca de la instalación, es que no es un vertedero, porque un vertedero es un asunto y una planta de manejo de residuos es otro. Eso ha sido muy difícil de convencer a la gente local. La otra que se necesita, y creo que alguna gente aquí en el panel también ha mencionado, que el proceso de licencias y permisos es bien largo. Es muy difícil de entender si tú no eres político o quizás dominicano. Pero realmente esos han sido los obstáculos más grandes que hemos tenido. Muchísimas gracias. Y para cerrar este panel, también tengo una pregunta, la misma pregunta para todos. Y es, si tuvieran que destacar una sola acción o un cambio clave para impulsar y escalar la innovación circular en República Dominicana, ¿cuál sería? ¿Podemos seguir el mismo orden? No, la verdad es como quiera. Somos flexibles. Por favor. Yo pienso que, así, para ser disruptivo y impactante, el régimen de consecuencias, que realmente haya una fiscalización y eso hace que haya un efecto dominó en cumplimiento.
Sí, de acuerdo. Para nosotros pensamos que financiación más especializado para ese tipo de proyectos, que son proyectos largos, greenfields, que no tiene histórico, que realmente no hay esa línea de financiación ahora. Yeah, sorry. It's difficult to not agree with my panelists, but I also think that it needs to be financially viable, right? We need to make sure that we have projects that has earnings in the other end, because we get a long way through education and we need to educate the young people, but if nobody's buying the products in the end, then we don't get any further. So I think the R&D and the development of new products, of new ways of utilizing old products or rebranding them is going to be key to get this up to scale, not only in Dominican Republic, but in the rest of the world as well. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por sus experiencias. Creo que aquí todavía no. Muchas gracias también por ser tan concretos con sus palabras. Algo que me encanta de los nórdicos es que no hablan tanto, van directamente al punto, ¿no? Y ojalá todos fuéramos así y así sigamos todos. Pero ahora sí, por favor, un aplauso para todo este panel.